fuera de acá. A ver, señores, estamos teniendo un problema y es que el calentador no coge la suficiente temperatura porque hace mucho frío. Entonces me he buscado este artefacto. ¿Veis? Esto es un termostato que regula la temperatura de este cordón de calefactor, que lo he puesto en todo el recipiente. Entonces, claro, me queda enchufarlo y seguir con los procesos destilatorios. Ya tenemos todo esto aquí. Falta, perdona, el agua. Pues venga, cogemos agua. Vamos a coger agua, señores. Vamos a enchufar el termostato y a ver qué sale. A ver, señores, como siempre, lo tengo todo hecho un desastre. A ver, aquí tenemos la luz que me la he llevado por aquí para que el termostato tuviera luz. Ahora evidentemente está apagado porque hemos terminado la destilación, que lo habíamos dejado. Ya para que nos vea que lo habíamos dejado. Este es el producto destilado, que vamos a comprobar los niveles de radiación. Y por último tenemos aquí que nos indica pero no se puede hacer la comprobación con... Es que no se puede hacer la comprobación con cacharro eléctrico porque salta el nivel de radiación. Va, y como podéis comprobar es un nigredo, es un negro. Tenemos muy poca de esta agua, pero bueno, un agua negra. Y claro, entonces, claro, aquí ocurre el proceso alquímico que os expliqué la última vez. Además, me da la sensación, no sé si a vosotros os da, de que hay una especie de sales, pero para mostrarosla, lo voy a tener que poner así. ¿La veis? Hay como una especie ahí de sales. Ahora, ¿la veis? Una especie de sales que se están formando ahí. Así que nada, esto es lo que vamos a blanquear, que ahora es el cuerpo de, o sea, realmente hemos cogido un cuerpo, lo hemos apartado, que era el de la piedra, está apartadito, del alma nos ha salido este cuerpo, y este cuerpo lo vamos a llevar a un blanqueo ahora mismo. Os voy a mostrar cómo se hace el blanqueo. Para el blanqueo es fundamental que cambiarlo de recipiente es lo primero. Vamos a cambiar el recipiente y vamos a coger el blanqueo que va. Esto que te di. Bueno, y ahora una vez con esto te voy a acompañar. A ver, te voy a acompañar porque todavía no sé. Bueno, señores, esto es para que no lo sepa, un tubo solar, y os voy a enseñar el funcionamiento. ¿Veis? Coge la luz, aunque sea, tenemos que ir de niebla, no debería de coger luz, pero el tubo solar está pensado para toda la claridad, por eso le hemos quitado esto de aquí así, para que le dé la claridad y lo manifieste ahí como estáis viendo, que hay una total claridad. Imaginaros un día de sol. Entonces ahora, esto es el proceso de blanqueo, o por lo menos como lo dicen los antiguos filósofos, que se denota y se puede ver en las láminas de alquimia. Y este proceso, pues dicen que son unos, si no recuerdo mal, creo que eran el Comolita o en el libro del Palacio de la Puerta Abierta del Palacio del Rey Cerrado, no me acuerdo cuál bien, creo que apostaría por el segundo, que dice que son otros 40 días, ¿vale? Pero esto dependiendo ya del tiempo y de cómo lo pongáis y de cuándo empecéis a hacer las cosas. Entonces os voy a enseñar cómo habría que recolocarlo para que cogiera su máximo potencial. Hemos puesto
nuestra materia negra, ¿vale? Y aquí tenemos otras que le hemos dejado más tiempo, que vemos que ha pasado de ser negra, como se veían los otros días, a más rojizo, ¿sabes? Bueno, aquí se ve negro, pero al translúcido, al contrario que la nuestra de aquí, se ve rojizo porque se está poniendo blanco. Esta lleva más tiempo. Esta la acabamos de poner, entonces esa coloración es normal. Lo que no es normal es que pasado un tiempo, o pasado por ejemplo 20 días, no haya cogido una tonalidad más rojiza al translúcido, porque eso quiere decir que no está blanqueando. Y con esto os dejo. Si queréis saber más cosas sobre los procesos alquímicos, meteros en mi asignatura prácticas de laboratorio. Esa es la lista de reproducción. Y ahora vamos a proceder al blanqueo. Para ello voy a tener que bajar el horno. Antes de hacer los bollos hay que preparar el meollo. Mira, el truco va de la siguiente forma. Se ponen 4 ladrillos y otros se cogen la mano. Con una mano y con mucho cuidado se ha de ponerse de lado a lado. Que me falla la mierda esta. Que la mierda esta me va a fallar. Altura nivel 1. Altura nivel 2. Eso. Ah, no. Bueno, no está tan mal, ¿verdad? Y ahora, a esperar 40 días, mis campiñuelos y campiñuelas. Oye, que se me olvidó decir que en el albedo nosotros cuando llegamos, o sea, no vamos a llegar a la coloración roja porque nosotros no tenemos ese conocimiento. No hemos llegado en el albedo, y por si a alguien le interesa, en prácticas de laboratorio, puede ver un vídeo en el que suministramos a una oveja que está un poquito del albedo, y en 3 horas se pone de pie y empieza a andar ella sola, ¿vale? Eso también lo tenéis. Entonces lo que queremos hacer con esto es a ver si la radioactividad, como tiene más energía de otro tipo, pero tiene más energía, se transmuta en una virtud. Esa es la conclusión que queremos sacar. Y queremos ver, hombre, evidentemente la Biblia pone la piedra filosofal como si fuera algo que no se puede igualar, entonces siempre va a ser de menor orden, pero vamos a ver qué orden tiene la naturaleza. Vamos a comprobar qué es lo que cura. Igual que lo comprobamos con la oveja, con una oveja que estaba a punto de morir, podemos comprobarlo en la naturaleza en otras cosas, como por ejemplo en semillas, en insectos, que los insectos se venden los flip para matarlos, que eso nadie los quiere y no hay ninguna ley animal que esté en contra de los insectos. Porque además tenéis que pensar que si funciona en la semilla, cuando se prueba en los animales como los insectos, lo que estamos haciendo no son pruebas, sino que le estamos dando medicina. Es decir, yo tengo mis mascotas y le doy mi medicina. Que no se malinterprete que no quiero saber nada de maltrato animal, ni mucho menos. Vosotros sabéis que tenemos una lista de reproducción de ética donde defendemos a muerte a los animales y nos encantan los animales. Así que no quiero escuchar ninguna subnormalidad de ese estilo, porque si no, dejo el estudio y cierro el grifo, que esas cosas me enfadan un huevo. Y eso por un lado. Y por el otro lado, mira, ya del enfado se me ha olvidado. Venga, anda. Lo dejamos aquí para la siguiente sesión, acordarse, 41 días. Esto es como 21 días después, ¿no? ¿Era de la película Zombie? Pues esto es lo mismo. 41 días, señores.
dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto, cero. Dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto, cero.